Vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Patricia Venegas. La ingeniera Patricia Venegas ha venido trabajando en el sector de agua potable y saneamiento básico hace muchos años. Ha sido colega nuestra en GIZ, en el programa de agua, y ahora es la coordinadora del programa de ProAgenda 2030 de la cooperación alemana. Patricia, te damos la bienvenida. Ella nos va a presentar hoy el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es la disponibilidad del agua potable y su gestión sostenible. Es una ODS muy importante para el sector de agua potable y saneamiento en Bolivia. Ahora sí, le dejamos a Patricia. Pati, te dejamos a cargo del taller. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos, a los colegas del Viceministerio, Ernesto Cejas, Fernando Cárdenas y los demás técnicos que están ahí. Un saludo muy especial a los colegas de Periagua, a Jens y a todos los que son parte de su equipo y a todos los que nos acompañan también vía Microsoft Teams desde sus lugares de trabajo. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes en este día tan especial el poder conversar un poquito sobre el ODS 6. Como sabemos, es el Día Mundial del Agua y en todo este mundo estamos nosotros celebrando este día, más que nada conmemorando la importancia del líquido elemento. Toda la vida que conocemos viene y depende del agua, y de ahí la importancia de nuestro trabajo en el sector desde nuestro país. Para hablar del ODS 6 tenemos que empezar obviamente con la Agenda 2030. La Agenda 2030 ya tiene 5 años y medio de vigencia y es un acuerdo a nivel mundial entre los países que son miembros de las Naciones Unidas y es en realidad el plan de acción global al año 2030. ¿Qué queremos nosotros como humanidad alcanzar comprometiéndonos a trabajar para ello? La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que se conocen como los ODS. Cada objetivo tiene algunas metas y cada meta tiene 1 o 2 indicadores. Tenemos los objetivos y, como les decía, este plan de acción es un desafío muy grande y es un desafío global, por lo cual requiere la participación de todas y todos. Esto concierne a los gobiernos, por un lado, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. Concierne involucrar mucho a la ciencia y a la investigación. Yo creo que el tema de la pandemia nos ha dado realmente una luz acerca de cuán importante es la investigación, la ciencia, de tal manera que el desarrollo de una vacuna en menos de un año es realmente un hito en lo que es ese campo de la humanidad. La tarea es también tan grande que obviamente no se la puede cargar solamente a la espalda de los gobiernos, sino también el sector privado en todos los países y la sociedad civil debe intervenir con su pequeño esfuerzo. La Agenda 2030 tiene varios principios. Quizá el más conocido y el más importante es el de no dejar a nadie atrás. Los ODM, que estaban antes de los ODS, establecían metas, pero que eran metas parciales. Por ejemplo, lograr disminuir a la mitad la cantidad de población pobre. Esto significaba disminuir una mitad, pero dejar la otra mitad. En los objetivos, en las metas e indicadores de los ODS, se pretende jalar a todos y no abandonar al grupo de los más vulnerables en todos los países y continentes. La universalidad, la responsabilidad compartida, que tiene que ver mucho con que todos los actores pueden tener derechos, pero también obligaciones. El enfoque integral, que lo vamos a ver ahora mismo, y la rendición de cuentas. Este es un tema muy importante y se refiere no solamente a la rendición de cuentas actual, digamos, de los que son los tomadores de decisión, de los que gestionan la política pública hacia la sociedad, sino también de nuestra generación a las generaciones futuras. La Agenda 2030 tiene 5 ejes principales. Y en los ejes vamos a ver de manera muy flagrante que los 17 ODS están integrados y son indisociables. Si bien cada uno tiene su símbolo, su compartimiento, la visión de la Agenda 2030 es una visión integral porque todos los ODS se influyen los unos a los otros. La Agenda 2030 los ha agrupado en 5 ejes. El primero está relacionado a las personas y tiene que ver
con lo que son la satisfacción de las necesidades básicas en términos de disminuir la pobreza, terminar con el hambre, el tema de salud, la educación, la igualdad de género. En el segundo eje, planeta, tenemos el ODS 6, que mucho se discutió que también podía ir aquí arriba, pero como en el eje planeta estamos hablando de lo que sostiene la vida en nuestro planeta, se ha decidido ponerlo acá. Se relaciona el ODS 6, obviamente, con todos los demás objetivos, tanto del eje personas como también de su propio eje, que serían los otros de consumo, producción responsable, cambio climático, vida submarina, vida terrestre. Pero también con el eje de prosperidad, el ODS 6 está estrechamente vinculado a lo que es el tema de generación de energía, sobre todo energía limpia, el empleo, el crecimiento económico, la industria, la producción limpia, el disminuir las desigualdades y el de tener ciudades más sustentables, muy ligado a lo que hace, por ejemplo, Periagua. En el tema de paz, para nosotros la relación es directa y la conocemos. Si hay conflicto con el agua, nunca va a haber paz en una sociedad. Y el último eje está relacionado a lo que son las asociaciones o alianzas, porque el tema de agua es de hecho un tema multiactor, multisector y evidentemente sin alianzas, sin objetivos comunes trazados por los múltiples actores, no vamos a poder llegar a cumplir lo que son esos objetivos. Ahora nos vamos a sumergir un poquito más y vamos a pasar a entrar un poquito a lo que son las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que dice asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todas y todos. Tenemos 6 metas: la de agua potable, saneamiento e higiene, la calidad del agua, de los cuerpos de agua, el uso eficiente del agua, la gestión integral de recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos. Estas 6 metas son metas a lograr y tenemos 2 metas más que son metas en lo que se refiere a los medios de implementación para lograr estas metas. El 1 es la cooperación. Acá estamos, por ejemplo, totalmente enmarcados lo que es Periagua 3 y también ProAgenda 2030 y todos los proyectos y programas de las cooperaciones y lo que es la participación social. Entremos un poco más a la primera, a hablar de la integralidad de lo que es el ODS 6. Así como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una unidad, así también las metas del ODS 6 son una unidad. A diferencia de los ODM, donde se hablaba de mejorar el acceso a sistemas de agua y saneamiento, los ODS ven todo el ciclo hidrológico. Es decir, no un sector, no es solamente el sector de agua potable, el sector de riego y otros sectores, sino es la integralidad. Se considera aquí a la totalidad de usos y usuarios, es decir, el enfoque es integrado. Quiere decir el equilibrio de las necesidades naturales y antrópicas relacionadas a la demanda, la gestión de las aguas residuales que ya han abordado en la anterior presentación, la calidad del agua en general, todo lo que significa el tratamiento de esas aguas residuales y el uso eficiente del agua que se refiere a la cantidad. Tenemos en esta visión del ODS que darle una importancia muy grande a lo que son los ecosistemas, porque ahí se genera el agua que, por ejemplo, llega al occidente, se genera en el bosque de la Amazonía, acá hablando de nuestro país, y también tiene que ver con la cantidad de agua. El elemento del cambio climático que modifica el régimen del recurso hídrico, la disponibilidad de agua, es también un factor esencial, así como el agua también se debe considerar en lo que es la gestión de riesgos. Ahora sí, entrando una a una a las metas y a sus indicadores. El primero es el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Quizá esto se lea de alguna manera un poco fácil, pero si uno va desmenuzando y entendiendo qué hay detrás de cada una de estas palabras, vamos a ver que el desafío que nos queda todavía es muy grande. El indicador habla, y Marco también lo mencionaba anteriormente, a gestionar de manera segura.
Es decir, acceso no es solamente tener un grifo donde de vez en cuando sale agua, quizá a veces turbia, sino tiene una serie de criterios adicionales que debemos considerar y trabajar en ellos. Aquí les muestro un cuadro estadístico del INE por comparabilidad, porque les voy a mostrar datos de Latinoamérica también y es bueno poder comparar los datos. Los de Latinoamérica se han relevado en función a los institutos nacionales de estadística, por eso les muestro el cuadro del INE. Lo interesante acá es que vemos una gran brecha que todos nosotros conocemos entre lo que es el área rural, que está aquí abajo, y el área urbana. Al medio está el promedio nacional. Como país, como sociedad, tenemos que tender obviamente a cerrar estas brechas. Y si bien sí aquí ha habido un progreso que se ha cerrado la brecha, todavía estamos bastante lejos, digamos, en primera instancia de lo que es nuestra región latinoamericana. Acá tenemos este dato que sería el acceso en áreas urbanas en Latinoamérica, de un informe que ha salido hace poco más de 2 semanas y Romeo les va a pasar el link después, donde vemos que sí tenemos un rezago considerable en comparación a la región. De ahí que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Aparte de eso, tenemos que observar qué criterios tiene el ODS 6 que no se refieren al simple y llano acceso. Acá les voy a compartir unos datos que no son de Bolivia, pero puede que sean de un país bastante similar, donde el 82% sería el dato oficial en términos de contar con una conexión de agua. Si uno toma en cuenta los criterios que hacen al ODS, por ejemplo, este de in situ se refiere a que la conexión tiene que llegar o dentro del domicilio o por lo menos en el predio. Es decir, que si uno accede al agua por una pileta pública, este promedio ya no entraría, sería aquí en este otro acceso, no en este acceso más estricto, digamos. Si hablamos de disponibilidad de agua, que se refiere a tener agua las 24 horas del día y no solamente algunas horas al día o algunos meses en el año, el promedio también baja en este caso, que no es Bolivia, repito, de 82 a 72%. De hecho, en nuestro país se dan con mayor frecuencia cada vez episodios donde no existe la disponibilidad de agua. El año 2020, por ejemplo, esto ha sido muy grave en ciertas regiones del sur de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija. De hecho, nuestro proyecto trabaja en 2 municipios de Chuquisaca y en las ciudades, incluso capitales, durante algunas semanas no había agua, en absoluto, no había nada de agua. Hablamos de calidad de agua, que es el tema que Marco ha tocado a profundidad. Si consideraríamos nosotros que el agua que es suministrada tiene que cumplir con todos los parámetros de calidad, pues en este caso baja de 82%, que en principio tenía esta información estadística, simplemente a 50%. De ahí que vemos que estos 3 otros criterios que incluye el ODS implican mucho trabajo y son un desafío para el sector de agua y saneamiento. Vamos al tema ahora, a la meta, que es el acceso a los servicios de saneamiento e higiene. El indicador acá también menciona a servicios de saneamiento gestionados de manera segura. Manera segura implica que hay un tratamiento de esas aguas residuales, es decir, no solamente contar con un alcantarillado, sino que ese alcantarillado lleve las aguas servidas a un sistema de tratamiento. Si uno tuviera una letrina, que lo que se quede en la letrina también tenga una disposición segura. Y el tema muy importante que estaba antes de la pandemia, pero que ahora ha cobrado mucha más importancia, es el tema del lavado de manos con agua y jabón. Acá vemos una brecha aún mucho mayor entre lo que es el acceso urbano y el acceso rural. Tenemos acá, como ustedes ven, y este es un dato al 2019, o sea, bastante actual, 1 de cada 2 habitantes del área rural no tienen acceso a ningún tipo de servicio de saneamiento. Incluso el dato del área urbana es preocupante porque esto significa que prácticamente 1 de 5 habitantes en las ciudades no tiene acceso a un servicio de saneamiento. Esto es particularmente peligroso, y aquí abordamos otro tema, particularmente peligroso para las mujeres y las niñas. Porque las mujeres y las niñas,
si no tenemos un lugar adecuado, pues vamos a buscar un lugar oscuro, un poco alejado, y muchas veces las mujeres son ahí, en esas circunstancias, víctimas de violencia. Comparando también al nivel latinoamericano del mismo informe que les he mencionado anteriormente, acá teníamos un promedio de 87%, en la región nosotros estamos bastante por debajo de ese promedio. Vayamos a la meta 3, que se refiere a la reducción de la contaminación y también la promoción de la reutilización. Acá se trata de justamente subir la proporción de aguas residuales que se tratan de manera adecuada. Para darles un dato nacional, nosotros tenemos, según información de la ENTAR, que 30.5%, o sea, solo estito de las aguas residuales domésticas, estamos hablando, en Bolivia son tratadas. Tenemos una gran cantidad que se vierten a los cuerpos de agua de manera directa. Más preocupante aún si pensamos en sectores altamente contaminantes como la minería, y también algunos procesos industriales. La meta 4 se refiere al uso eficiente del agua. El agua es cada vez más escasa, está siendo sobreexplotada, está siendo contaminada. De ahí que todos los sectores y actores deberían hacer un esfuerzo para manejar el agua que se tiene de una manera mucho más eficiente. Hemos visto los lineamientos hace poquito de la política de calidad de agua para consumo humano. Y acá nada más les voy a dar un ejemplo muy de nuestro sector, que es el de la cantidad de agua que se pierde en las redes de distribución. Estamos hablando de agua potabilizada, que se inyecta a la red para ser suministrada y en el camino se va perdiendo. Les voy a dar los datos del último informe de indicadores de desempeño de la APS, publicado en diciembre del año pasado, y simplemente algunas EPSA como ejemplo, que son las que más pérdidas tienen. CEMAPA en Cochabamba 54%, EPSA Cobija prácticamente 53%, COATRI en Trinidad 43%, EPSA La Paz anda por el 27.3%. Recordarles también que en nuestro país 30 y menos es lo que se considera bien. Entonces, todo lo que estuviera encima de 30 no es lo apropiado. Obviamente, estas pérdidas obedecen a muchísimos factores, ¿no? Por un lado, pueden las redes estar ya fuera de la vida útil, puede haber una mala gestión del recurso hídrico y un sinfín de factores que como EPSA uno tiene que programar y tratar de afrontar. Evidentemente el tema de inversiones es un tema complicado. Cambiar la red cuesta millones de dólares, todos lo sabemos, pero también es un tema de ordenar prioridades, de definir inversiones y de poder proteger este recurso que es cada vez más escaso y es la materia prima de nuestro sector. La meta 6.5 se refiere a la gestión integrada de los recursos hídricos. Acá están todos los usuarios del agua, empezando de la naturaleza, que es la usuaria del agua, donde se genera y necesita también una cantidad mínima de agua. A veces se empieza a extraer tanta agua que el sistema de vida, como lo llamamos nosotros en las políticas del país, se queda sin el recurso suficiente. Los usuarios somos obviamente los que consumimos y es el uso que le damos como seres humanos. Y el gran consumidor en este sector, en lo que se refiere a usar el agua, es la agricultura. Según el Plan Nacional de Cuencas, aproximadamente el 94% del agua es consumida por el riego. Tenemos también las industrias y obviamente hay un poco, pero existen las presas multipropósitos donde no solamente se tiene un factor de almacenamiento de agua, tanto para consumo humano como para riego, sino también para generación de energía. La meta 6.6, que se refiere a la protección de los ecosistemas relacionados con el agua, donde el objetivo es agrandar la extensión de las áreas destinadas a la protección del recurso hídrico y no solamente estamos hablando de espacios a nivel nacional, de áreas protegidas a nivel nacional, sino también de áreas protegidas a nivel municipal o departamental. La cooperación internacional es la meta 6A y se refiere estrictamente a medir en dinero el volumen de la asistencia oficial al desarrollo destinada a los temas de agua, saneamiento y gestión de aguas en general.
y la meta 6B, que es el promover la participación local en la gestión del agua y el saneamiento. Ahora veamos un poquito nuestro marco legal, ya lo ha mencionado Marco también, tenemos una constitución de la cual varios artículos se refieren concretamente a los servicios de agua potable y alcantarillado, los definen como derechos fundamentales por un lado, por otro lado como derechos humanos. Es también muy notable en nuestra Constitución ver que el agua es un derecho fundamentalísimo para la vida y es el único derecho fundamentalísimo de la Constitución. La Constitución también establece las obligaciones del Estado para proteger, para conservar los suelos y los cuerpos de agua. Y tal como lo mencionaba uno de los asistentes vía email, vía chat más bien, hay que actualizar bastante de nuestra legislación, pero también deberíamos pensar en algún momento en actualizar, por ejemplo, la ley de aguas, que es de hace más de un siglo. La ley de servicios de agua potable es del año 2000, es preconstitucional, al igual que la ley de riego. Entonces acá todavía hay mucho por hacer, mucho por avanzar, si bien tenemos en la Constitución un marco perfectamente acorde a lo que es la visión integral del agua, al igual que en los ODS. Simplemente eso, espero si tienen alguna pregunta que la hagan en el chat. Y a modo de despedirme en este día del agua, pues les compartimos una ficha. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Patti. Agradecerte por habernos hablado del ODS 6. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presente hoy en la capacitación en el taller.